Muy buenos días. Encantada de participar en la tercera convención internacional virtual del Centro de Estudios Sociales y Culturales, que se efectuará del 18 al 21 de mayo de este año. Voy a participar con un ensayo titulado En la República Bolivariana de Venezuela, los derechos humanos se luchan, se construyen y se defienden, sustentados en la suprema felicidad social, el buen vivir y el vivir viviendo, ante el bloqueo criminal e ilegal, resistencia e insurgencia. Quien les habla es la doctora Yelixa John Rangel, docente de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Puedo decirles que este ensayo forma parte de algunas de las reflexiones y síntesis en el marco de una investigación en desarrollo, titulado El impacto de la guerra no convencional, las medidas coercitivas unilaterales y el COVID-19 en las y en los estudiantes del PFG de radioterapia de la Universidad Bolivariana de Venezuela en el periodo 2019-2021, como participante de la cuarta cohorte de la maestría en Derechos Humanos bajo la perspectiva crítica. Considero que los resultados de esta investigación serán un aporte fundamental en proporcionar y revelar información precisa sobre el impacto de estas tres realidades sobre los derechos fundamentales de nuestra población estudiantil y de manera particular en el derecho a la educación, que puede sumar como contribución a develar la realidad de nuestra población venezolana en estos tiempos históricos, y a la vez demostrar cómo desde el gobierno nacional y desde el poder popular se generan y se seguirán generando acciones de resistencia e insurgencia para avanzar en el desarrollo de nuestro país. Se aspira a culminar y defender el trabajo para el mes de octubre. Con respecto al ensayo titulado En la República Bolivariana de Venezuela, los derechos humanos se luchan, se construyen y se defienden, sustentados en la suprema felicidad social, en el buen vivir y en el vivir viviendo, ante el bloqueo criminal e ilegal, resistencia e insurgencia, cumple con el propósito de presentar una síntesis del contexto político y los derechos humanos en nuestro país, para luego pasar a realizar un análisis integral desde la teoría crítica de los derechos humanos, con algunos conceptos claves expuestos por autores como Buenaventura de Sousa Santos, Boneto y Piñera, Herrera Flores y Helio Gallardo, para continuar entonces aportando en un proceso de concientización, de valores, de acciones transformadoras, liberadoras y antihegemónicas. El núcleo temático al cual estoy respondiendo en este momento, de acuerdo a las exigencias de la CONECYT, es el bloqueo y su impacto en los derechos humanos, y vamos a tener como palabras claves derechos humanos, bloqueo y suprema felicidad social. De acuerdo con Herrera Flores, la realidad es una trama de relaciones con nosotros mismos, con los otros, con la naturaleza, y los derechos humanos entonces surgen como esas respuestas simbólicas a determinados contextos de relaciones. A manera de síntesis podemos ver aquí entonces cómo nosotros estamos en un contexto muy complejo ante una crisis civilizatoria, una guerra no convencional, todo lo que implican estas medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, que son un crimen de lesa humanidad, que nos han obligado a distanciamiento físico, a creación de métodos 7+7 venezolanos para poder hacer frente a la pandemia, la elaboración de los duelos con pérdidas colectivas, una tensión constante entre lo que significa inclusión, exclusión, una hiperinflación desatada y todo lo que implica hasta el cómo adquirir para nosotros en este momento las vacunas, no solamente para Venezuela, sino a nivel mundial. Esto habla de elevados niveles de incertidumbre. Nosotros, bajo nuestro esquema de lo que implica la revolución bolivariana, en todo momento centrado en una dimensión geopolítica, la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión psicológica, para garantizar derechos. El principal derecho es el derecho a la vida. Y en esta situación,
derecho a la salud, derecho a la educación, a la recreación en general. ¿Y quién es el garante de todo esto? El Estado venezolano a través de políticas de protección integral, de la mano del fortalecimiento del poder popular para poder entonces generar estas acciones de resistencia e insurgencia. A lo largo del ensayo voy haciendo el recuento de lo que ha sido para Venezuela las situaciones claves del año 20 y 21 desde ese contexto político que nos rodea, geopolítico, para llegar entonces a algunos elementos que considero que son fundamentales. ¿Cuáles son esos factores de agresión? Podemos contar a manera de síntesis la guerra psicológica que ha afectado y nos sigue afectando, y es lo que pretenden, afectar la moral del pueblo, contracción de los ingresos, el encarecimiento de los insumos y las fuentes de financiamiento, todo lo que significa este proceso de entropía de la economía para colapsar el modo de vida de nosotros los venezolanos. ¿Cuáles han sido factores claves para la resistencia que nosotros desde la salud colectiva llamamos factores protectores? En primer lugar, la protección social y humana que emana desde el gobierno nacional, la capacidad de resiliencia y de la capacidad inventiva de nosotros los venezolanos, esa capacidad de ante todo salir adelante, la conjunción de la Unión Cívico-Militar, todo el sistema Patria y CLAC que se ha establecido, el sistema público nacional de salud que se ha construido a lo largo del proceso revolucionario, el sistema educativo venezolano y todo lo que han sido los apoyos de transferencia social. Es fundamental tomar en consideración que, a manera ya de conclusión, que nuestra resistencia al vector de la guerra no solo dice que es el capitalismo, es inmoral y asesino, sino que la única solución reside en la construcción histórica del socialismo, como un modelo pleno de democracia participativa y protagónica. Nuestro desafío en todo momento va a ser romper con el rentismo petrolero, hacer más con menos y cada vez mejor, ser más eficiente. Nuestra clave, el plan de la patria, pero que nadie se llame engaño. Es todo el multilateralismo como doctrina universal la que está en juego. Nuestra batalla, como diría nuestro comandante supremo, está en las 5 dimensiones de la sociedad. Tenemos que impulsar en todo momento nuestra dimensión ética, nuestra dimensión social, nuestra dimensión política, económica y espacial. Debe haber justicia contra los crímenes de guerra. El silencio hace cómplice y en la batalla de nuestro pueblo está el futuro. Esto ha sido tomado del Ministerio del Poder Popular para la Planificación 2020-2021 y es parte de los indicadores que están presentes en la investigación. Bueno, entonces no me queda más que desearles muchas gracias por su atención e invitarlos a leer el ensayo y a estar pendientes de cuando se presenten los resultados de la investigación. Muchas gracias.